Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el sexto episodio de esta temporada 25-26 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, con muchas cosas que comentar, noticias muy importantes. Ha hablado IFAB y ha desvelado que efectivamente lo que hizo la UEFA estuvo mal, lo que hizo el arbitraje de ese partido de la tanda de penaltis ante el Real Madrid con el penalti de Julián Álvarez estuvo mal. Vamos a analizar todo lo que ha dicho, creo que ha sido la noticia del día sin ninguna duda, pero además, como su propio nombre indica, este mercado de fichajes, vamos a hablar de fichajes, de rumores, de noticias, como por ejemplo esa noticia que relaciona a Teo Hernández con el Atlético de Madrid, la oficialidad de Coque también para la renovación del capitán ya para la próxima temporada. ¿Qué decir de Alex Baena? Que también se toma con mucha calma el Atlético de Madrid su fichaje. Lo de Gyökeres, que ha salido nueva información aquí en España, que relaciona también un poco su futuro con lo que podría pasar con Alexander Sorloth. También las palabras de Grimaldo, qué ocurre con De Paul. Así que todo esto y mucho más en este episodio 6 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un episodio muy interesante con la grandísima noticia de la renovación de Coque. Luego también Teo ha sido el nombre del día, pero sobre todo si hay una noticia es la respuesta por parte de la IFAB confirmando, si ya lo considerábamos un robo, ahora ya se puede decir, fue un robo y el escándalo que sufrió el Atlético de Madrid. Así que vamos a comentar todo, cómo ha sido ese comunicado que deja en evidencia la UEFA. Pues arrancamos. Y empezamos precisamente por el comunicado de la IFAB, que bueno, fue una circular que publicaron ayer sobre las reglas del juego. Y bueno, la IFAB, que es esta institución, ¿no?, que marca las reglas, las normas del fútbol también para el arbitraje, ha aclarado en este comunicado que la regla 14 por la que se regía este penalti de Julián Álvarez en la tanda de penaltis, fue pensada en un principio para dos toques voluntarios, no toques involuntarios como precisamente ocurrió con Julián Álvarez. Bueno, hablo de dos toques como si los hubiera dado, porque es que todavía no sé si los dio o no Julián Álvarez en ese penalti. Pues bien, según asegura aquí la IFAB, el lanzamiento de Julián Álvarez en la tanda de Champions debió haberse repetido. Ojo, lo aclaran también árbitros, Iturralde, otros medios, aunque se está tratando bastante mal, creo, esta noticia aquí en España, porque muchos dicen lo contrario. La IFAB no está cambiando la regla de este tipo de penaltis, está aclarando cómo se debió haber actuado. ¿Y cómo se debió haber actuado? Pues no anulando el penalti, sino repitiéndose, y es algo que confirma este robo, este atraco que sufrió el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que ya ha sido meses después, ya acaba la temporada y quizás muchos ya se olvidan, sobre todo los que no somos los que no son del Atlético de Madrid, pero la verdad es que es un escándalo y que ya se confirma por parte de la IFAB. Tarde, pero bueno, al menos hay una respuesta que lo que comentaba antes deja en total evidencia a la UEFA. No fue normal el trato que se dio a este asunto, desde lo primero, la anulación del penalti de Julián, más además de luego la manipulación, que llegó hasta ese punto. La UEFA manipulando un vídeo para intentar, bueno, de alguna manera no confirmar o no pedir perdón por el error que había cometido Marsini, aquí el VAR en el partido, y que no ha habido todavía una respuesta por parte de la UEFA. Después de este comunicado esperemos que al menos la UEFA se disculpe. ¿Va a servir para algo? No, pero bueno, al menos que se vea cómo funciona la competición, qué es lo que hay detrás de todo esto. Una vez se benefició el de siempre y el Atlético de Madrid volvió a salir perjudicado y eliminado de la Champions. Una eliminación que ya sabemos cómo afectó al equipo y lo que vivimos desde esa fatídica noche en el Metropolitano. Es importante, ya que aquí sí que podemos hablar claro, dejar eso en evidencia y de forma muy clara lo que no están tratando los medios españoles. En ningún momento ha cambiado la norma. Es más, es una aclaración. Simplemente la IFAB habla de cómo se tendría que haber utilizado el reglamento y que el penalti de Julián Álvarez, si existen dos toques, al ir dentro y de ser una forma involuntaria, se tendría que haber repetido. Y decimos lo de los dos toques porque yo cada vez tengo más claro que Julián no toca el balón dos veces, porque no hay ni una sola imagen en la que se pueda asegurar que Julián toca dos veces el balón con dos pies, con los dos pies. Es decir, que si hubiese sido algo voluntario estaríamos en un contexto totalmente distinto, pero en el caso de Julián es un toque involuntario y repetimos que aún no se sabe a ciencia cierta, al 100%, si toca dos veces el balón con los pies distintos. Y bueno, lo dicho, llega tarde, pero creo que llega en un momento en el que al menos sigue abierta la lucha por parte de la Unión Internacional de Peñas, que sigue adelante con ese procedimiento. Veremos en qué puede acabar. Y ahora la IFAB pues emite este comunicado que deja muy claro
que el que estaba en lo cierto era el Atlético de Madrid, aunque al Atlético de Madrid lo aparto un poco más porque como club no ha defendido en absoluto o en muy poco a la afición, es más una postura, como hemos visto, que ha defendido la afición, la Unión Internacional de Peñas y otros colectivos que han estado presentes en esa denuncia ante la UEFA, y lo dicho, llega tarde, pero bueno, al menos nos quedamos y confirmamos el escándalo y todo lo que hay detrás de la UEFA, que si nos ponemos a hablar no acabamos nunca. Sí, ahí tenéis la captura de ese comunicado, de esa circular. Hablan de que se tiene que poner ya en norma que se repitan los penaltis si pasan estos a partir de julio, de junio, a partir de la próxima temporada. Lo que pasa es que ya el Atleti ha sido perjudicado y admiten eso, que el penalti se tenía que haber repetido y no están cambiando ni mucho menos la norma. Bueno, esta noticia creo que ha opacado otras informaciones importantes, como por ejemplo también la renovación de Koke, que fue ayer. La verdad es que ayer se anunció también la renovación de Griezmann, lo tenéis en el vídeo que subimos en De Padres a Hijos, pero el Atlético de Madrid también, horas después, anunció la renovación del capitán hasta 2026, una temporadita más, porque bueno, el propio club ha comunicado que ya se ha llegado a ese acuerdo entre Koke y el propio Atlético de Madrid para activar la renovación anual que tienen en el contrato, Koke. Así que notición, es verdad que la forma de anunciarlo no ha sido tan así como la de Griezmann, ha sido en el propio entrenamiento, han subido fotos de él con Gilmarín en el entrenamiento, pero importante noticia la de Koke renovando hasta 2016, creo que es una noticia positiva porque creo que esta temporada ya desde el banquillo en otro rol ha sumado bastante. Totalmente, y que el hombre con más partidos en la historia del club continúe una temporada más, creo que es una grandísima noticia. Koke asumió ese rol secundario esta temporada y ha sido muy importante desde el banquillo. Lo hablábamos también ayer, en el tramo más importante, aunque Koke no hubiese sido titular, echamos mucho de menos a Koke para esas segundas partes y se echó de menos a ese futbolista que tuviese igual esa calma en el centro del campo, la veteranía de Koke, y de nuevo en el mes más importante, cuando no ha estado el capitán, siempre se le ha echado de menos y se ve la diferencia. Como digo, en un rol totalmente distinto, Koke no está para jugar los 90 minutos en algunos partidos y en algunos contextos sin lugar a dudas, pero en los momentos importantes, cuando requiere más físico, ya no tiene ese ida y vuelta y esa capacidad que tenía o que ha tenido siempre Koke. Por ello creo que es una gran noticia, aparte que es un jugador vital dentro del vestuario, que pueda seguir agrandando su leyenda y sobre todo aportando, porque si no aportase nada tampoco vamos a tener a Koke en el banquillo por tenerlo. Creemos firmemente que puede seguir aportando, necesitas esas figuras dentro del equipo, también si se hacen las cosas bien. En el mercado de fichajes hay que fichar en el centro del campo y traer futbolistas que puedan poco a poco ir entrando y asumir la capacidad o el rol que tenía Koke en temporadas anteriores, siendo ese futbolista clave. Lo único que de nuevo otra vez, si entras en la sección de comentarios, y esto también es aplicable a la renovación de Griezmann, ves comentarios que la verdad no sé cómo a la gente que pone esas palabras no se les cae la cara de vergüenza, porque creo que puedes estar en desacuerdo con la renovación tanto de Griezmann como con la de Koke, pero las faltas de respeto que ha habido continuas es algo que, bueno, no sé, no tengo palabras, cada uno con lo suyo, pero da bastante pena que se trate así a gente como, bueno, a la mayor leyenda, una de las mayores leyendas del Atlético de Madrid. Para ellos es el jugador con más partidos y nada, mucha pena en ese aspecto, pero bueno, por suerte son una minoría. Sí, lamentable, muchos comentarios, insultos también han llegado a recibir Koke, incluso Griezmann, Koke, sobre todo un canterano, leyenda rojiblanca, que lo ha dado todo por el Atlético de Madrid. Hablando de canteranos también, en este Esos caso... mismos también, me refiero que esos mismos eran los que hablaban maravillas de Totti en su día, Sí. y Totti también tuvo su momento en la Roma en la que ya pues no estaba al máximo rendimiento, pero bueno, siempre queremos lo que hay fuera y cuando tenemos las cosas en casa nunca las apreciamos. Mira, precisamente algunos de los que insultarán a Koke estarán deseando que llegue un futbolista como Teo Hernández, como decía, otro canterano del Atlético de Madrid, pero en este caso ha sido todo lo contrario, su trayectoria comparada con la de Koke. Pues bien, hablamos de Teo, lateral izquierdo del Milan, francés, ex canterano del Atlético de Madrid, también pasó por el Real Madrid, porque se le ha relacionado con el Atleti, y es que desde Italia sobre todo ha llegado la información. Di Marzio ha sido el primero en hablar, también lo ha confirmado Daniel Longo en Calciomercato. Comentan que tras el acuerdo alcanzado entre el Milan y el Al Hilal por Teo Hernández en los últimos días
días por una cantidad cercana a los 35 millones de euros, el futbolista Teo Hernández aún no ha dado luz verde a este movimiento porque espera alguna propuesta importante de Europa. Y el Atlético de Madrid, aquí es donde entra el Atleti, ya ha hecho consultas por él. El Atleti habría sondeado la opción de Teo Hernández, una información que también ha confirmado desde Italia Nicolo Sira, que además añade que el Atleti es un equipo especial para Teo Hernández, a pesar de todo lo que ha ido diciendo después de irse del Atlético de Madrid, y que el propio lateral izquierdo está deseando, está dispuesto a volver, rechazando la oferta importante económicamente de la Liga. También aquí Edu Burgos en AS ha confirmado la noticia que el jugador se ha ofrecido al Atlético de Madrid, que no quiere ir a Arabia Saudí y que está deseando de volver a Madrid. Y esto es importante porque ya hemos hablado de Teo en los últimos meses, en varios episodios del informativo colchonero apareció su nombre, también en invierno. Y más que el interés por parte del Atleti, es obvio que necesita fichar un lateral izquierdo, es más el interés constante desde hace bastante tiempo, pero sobre todo se ha intensificado en las últimas semanas por parte de Teo, su entorno, sus representantes, de fichar por el Atlético de Madrid. Constantemente se ha ofrecido al club diciendo que le encantaría volver al Atleti, que ve muy bien el proyecto, pero claro, hay que ver también cuál puede ser la postura del Atleti. Creo que va a salir a buen precio, Teo, porque su etapa en Milán parece finalizada. Si no es al Atleti, voy a decir, es a otro equipo. Yo creo que va a salir casi seguro del Milán. Veremos si es en Europa, si finalmente, bueno, puede querer el jugador permanecer en Europa, pero si no hay una oferta interesante, el dinero tira mucho y ahí, pues igual ese pensamiento por parte del jugador puede cambiar. A mí me parece un futbolista espectacular, me parece uno de los mejores laterales izquierdos sin lugar a dudas, pero creo que hay cosas más importantes a la hora de fichar un futbolista. Y el caso de Teo no es que simplemente fichase por el Real Madrid, que ya obviamente eso va a guardar un rencor en la afición del Atleti. Es más por las faltas de respeto constantes desde que se fue del club. Y es un poco lo que hemos hablado de otros futbolistas. Pasó lo mismo con Courtois, con Joao Félix. Te puedes ir de un club, pero mantener respeto hacia ese club. Lo de Teo ha sido constante, esas referencias al Atleti, desde pisar el escudo en el Metropolitano cuando vino con el Milán, son faltas de respeto una tras otra que son las que hacen que no creo que sea posible una vuelta, y más que, vale, puede aportar muchísimo deportivamente. Lo repito, me parece uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y si no estuviésemos hablando de este pasado estaríamos encantados, es más, estaríamos haciendo casi esta campaña para que viniese porque aportaría muchísimo y daría un salto de calidad tremendo en el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, pero el fichaje de Teo creo que sería una bomba de relojería. Ya lo vimos en el pasado, que luego tampoco fue tan cierto como se comentó, ni estuvo tan cerca. Cuando sonó Cristiano, fíjate la que se preparó, que casi se hace una guerra civil por el posible fichaje Cristiano. Pues lo de Teo, no sé si estaría a ese nivel, pero sería parecido y creo que hay que ver cómo puede afectar al vestuario, cómo puede afectar a la afición y hay que hacer un balance. Y creo que el balance, cuando hablamos de Teo, la parte emocional, la parte del pasado, la parte de faltas de respeto, inclinan más más la balanza hacia ese lado que hacia el lado deportivo. Sí, totalmente de acuerdo. A mí, de todos los laterales izquierdos que pueda haber en el mercado, pues quizás es la mejor opción disponible de nivel, en cuanto a mejorar el nivel del lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Ahora bien, todo lo que ha hecho Teo después de marcharse del Atlético de Madrid, yo creo que tiene mucho peso. Pero es verdad que, siendo el Atleti, me da la sensación de que como club el Atlético de Madrid no mira tanto estas cosas. Creo que ha habido operaciones en las que el Atlético de Madrid ha tenido alguna que otra opción de mercado y no ha mirado tanto el pasado, así que bueno, veremos a ver si se anima o no esta opción de Teo Hernández, pero ya digo, deportivamente muy bien, pero sentimentalmente creo que tiene bastante peso el hecho de lo que ha hecho todo Teo después de irse del Atlético de Madrid, así que veremos a ver si avanza la cosa o no, y lo contaremos aquí en De Padres a Hijos. Pero otra opción que tiene el Atleti en mente, en el lateral izquierdo, y se ha hablado mucho también de esta opción, es la de Grimaldo, y en este caso nos leemos las palabras de Grimaldo en una entrevista para Marca cuando le preguntan sobre su futuro y sobre también el interés del propio Atlético de Madrid. Comenta Grimaldo: el fútbol cambia rápido, hoy estás aquí, mañana allá. Mi objetivo ahora es disfrutar de la Liga de las Naciones con España y ganar más títulos. En verano veremos qué pasa. En el fútbol no puedes decir me quedo o me voy, porque todo cambia, pero estos 2 años en el Leverkusen han sido increíbles. Sobre el Atlético dice: el Atlético es un gran club, es uno de los grandes de España. El Cholo siempre ha hecho equipos competitivos para pelear con Madrid
Madrid y Barça, y en Europa también. Es un club top. No puedo hablar de mi futuro más allá del Leverkusen y la selección, y solo digo que es uno de los grandes de España. Recordamos la entrevista también que dio en COPE, si no me equivoco, o en el Larguero, no recuerdo bien, diciendo que él se iría del Leverkusen yendo a un grande de Europa, y sobre todo estaría deseando llegar a España. Así que relacionamos estas palabras con las que dijo en su día, y yo creo que Grimaldo, si le ofrecen la posibilidad de venir al Atlético de Madrid, creo que estaría encantado, pero bueno, tiene que darse la posibilidad de que el Atlético de Madrid puje por él al Bayern Leverkusen. Otro jugador que si fuese por él saldría 100% de Alemania, saldría del Leverkusen, que ahora está en una situación, bueno, en un cambio de entrenador y más Xavi Alonso, que ha sido muy importante en estos últimos años. Y puede ser esa nueva etapa la que se abra en el Leverkusen y que pueda haber ciertos cambios. Hablaremos también luego de Hincapié. Pero el tema de Grimaldo, él sigue, bueno, regalando flores al Atleti y considerando al club como uno de los grandes de Europa y como un proyecto muy interesante, porque no fue casualidad, no fue en ningún momento preguntado por el Atleti en aquella primera entrevista. Él directamente metió al Atlético de Madrid en esa terna entre Real Madrid, Barcelona y el propio Atleti, que le parecía muy interesante y que ojalá en algún momento pudiese dar ese salto a España. Grimaldo ya tiene una edad y ese salto se tenga que dar ya en este mercado de verano para que pueda tener años a un gran rendimiento en una liga importante como es la española. Así que vamos a hablar seguramente más de Grimaldo en este mercado porque el Atleti quiere fichar un buen lateral izquierdo. Grimaldo lo es, más carrilero que lateral en defensa de cuatro, pero tenemos un poco en duda un poco el sistema que va a utilizar Simeone y por ello es un jugador que puede encajar muy bien. Y ayer hablábamos en De Padres e Hijos de esa portada de récord en la que colocaban al Atlético de Madrid como muy interesado en Gyökeres, Gyökeres como objetivo número uno del Atlético de Madrid para la delantera. Pues bien, hoy ha salido información de aquí, de España, de Mundo Deportivo. Chema Fuente ha escrito sobre el tema y la verdad es que ha desmentido un poquito que el Atleti esté tan interesado en Gyökeres. Ha dicho este periodista: en el Atlético de Madrid asisten con cierto asombro al hecho de que se le meta en las quinielas para hacerse con Gyökeres. Ahora mismo no está en la agenda, dice, y eso solo podría variar si se diese un movimiento de piezas. Ahora hablaremos de ese posible movimiento de piezas que podría facilitar un poco las cosas, como es Alexander Sorloth, pero de momento, ahora siguiendo hablando de Gyökeres, comenta el periodista: el club entiende que tanto Sorloth como Julián Álvarez son las dos referencias del ataque para la próxima temporada y que no hay demasiado margen, también teniendo en cuenta el gasto que va a ser necesario para firmar a otros futbolistas como los Alex Baena, Cuti Romero quizás, el tema de Johnny Cardoso. Además, el Atlético de Madrid como club subraya que Gyökeres es un perfil similar al de Sorloth y que si sale Correa, que tampoco es que estén convencidos de ello, se buscaría un perfil de revulsivo más parecido al de Correa que al del propio Sorloth. Pero, lo dicho, ahora vamos a hablar de Sorloth, pero aquí desmienten un poco el tema de Gyökeres, diciendo desde España, la información de Portugal, que no está tan claro que sea el objetivo número uno del Atleti el tema de Gyökeres y qué se daría si se dan una serie de condicionantes. Palabras y una noticia que yo creo que se acerca más a la realidad, porque ayer lo comentamos en el canal, hicimos un vídeo junto a la renovación de Griezmann, porque era una noticia que abría la portada de un periódico, abría la semana del periódico Récord en Portugal, uno de los medios deportivos más importantes del país vecino, y por ello, bueno, era una noticia que había que destacar, pero nosotros lo íbamos comentando durante el vídeo que, bueno, había que cogerla con pinzas y dejarlo en muy rumor por la dificultad de su fichaje y también porque el Atleti este año tiene otras prioridades. Si estuviésemos hablando de esto el año pasado, pues sí, habría que dar más bombo porque el Atleti va por un 9. Este año pues va a depender un poco de las salidas y en ese artículo por parte de Record también hablaba de que para que llegase Gyökeres tendrían que salir futbolistas. Hablaban de Griezmann, ya sabemos que no. Julián no se va a ir. Sorloth es el que puede tener alguna oferta interesante. Y luego el otro perfil, Correa. Pero para Correa se están mirando otros perfiles, como puede ser el caso de Voltemade o algún otro jugador que hemos comentado en los últimos días y en las últimas semanas. Por lo tanto, lo de Gyökeres, todos yo creo que estamos deseando de que se pueda dar porque sería un salto de calidad tremendo, pero la realidad es esta. El Atleti tiene otras prioridades y que luego, más que la inversión, que son 65 o 70 millones, que es un fichaje caro, es más un poco las pretensiones del jugador. Se ha llegado a hablar de que está pidiendo 30 millones de prima de fichaje, es algo que tiene acordado con el Sporting de Portugal porque la cláusula es más alta, pero llegó a ese acuerdo con el conjunto y una parte del traspaso se la llevaría él
y de momento las pretensiones del sueco están alejando a muchísimos equipos y por ello no se está concretando el interés de ningún equipo en él. Eso sí, en ese mismo artículo de Mundo Deportivo no cierran la puerta al 100% de Gyökeres porque hablan sobre todo de Alexander Sorloth. Y comenta Chema Fuente en ese artículo que para que Gyökeres pudiese venir al Atlético de Madrid se tendría que dar una salida realmente importante, preferiblemente la de Sorloth. Por eso que comentaban antes de que son perfiles de delantero más o menos similares, son nueves un poco más puros. Y comentan aquí que en el club son conscientes de que Sorloth tiene buen cartel en Europa. Equipos como Milan o Olympique de Marsella lo tienen en su agenda y en el caso de que llegase una oferta superior a los 40 millones de euros por él, podría darse un escenario en el que poder pensar en la llegada de Gyökeres. Así que está bastante condicionada la posible llegada de Gyökeres, digo posible, que de momento es bastante improbable, a una salida sobre todo de Alexander Sorloth si llega una buena oferta por él. Sí, es un poco lo que hemos comentado también en estos últimos días y desde hace un tiempo, que si llega una buena oferta, el Atlético de Madrid se lo va a pensar porque Sorloth ha tenido un grandísimo rendimiento desde el banquillo, pero como titular siempre ha dejado dudas, a pesar de partidos en este último tramo en los que ha rendido y demás, pero siempre ha dejado esas dudas desde el inicio, todo lo contrario, desde el banquillo, siendo uno de los mejores futbolistas de Europa y el promedio goleador de Sorloth es espectacular en esta temporada, minutos por goles. Es una auténtica locura, pero obviamente el Atleti, si llega una gran oferta por Sorloth, se lo va a pensar. No es para nada uno de esos jugadores intransferibles y aún así Volver a ganar, hay muchas más porque el posibilidades de que interés que me tiene continúe. medio Y antes de nada, mil gracias a J y John por esos 20 Aupa meses aquí en el Atleti. canal. Vamos a disfrutar este verano escuchándoos. Muchísimas gracias, J. John, a UPA Atleti. Estaremos muy activos aquí en el canal en verano, con el mercado de fichajes, con vídeos un poquito más resumidos sobre la información. Así que muchas gracias, J. John. 20 mesazos ya con nosotros aquí en Twitch. Ahí tenías a Luis dándote la bienvenida. Y claro, habiendo ya hablado de Gyökeres, de Sorloth, hemos hablado de Teo Hernández, de la renovación de Coque, ¿qué ocurre con Baena? Porque se aseguraba que era el gran objetivo prioritario del Atlético de Madrid. Pues bien, en Marca Isaac Suárez ha dado una actualización de cómo está la situación y es que quedan 8 días de mercado para saber si Alex Baena va a llegar al Atleti para jugar el Mundial de Clubes. El Atleti, comentan aquí, no tiene prisa, ya que la prioridad es alcanzar el mejor acuerdo posible con el Villarreal. Está previsto que esta semana se intensifiquen las negociaciones, pero la idea de Carlos Lucero es no dejarse llevar por la tentación de alcanzar un acuerdo rápido que encarezca el fichaje para tener ya a Alex Baena en el Mundial de Clubes. Tampoco se quiere precipitar la salida de Riquelme, hablando de este tema, de esta posible operación de trueque Baena-Riquelme, ya que hay varios clubes interesados en el propio Roro, así que veremos a ver qué ocurre, pero no parece que vaya a ser algo de lo que hablemos antes del Mundial. Si se cierra el fichaje, que es probable, el Atlético de Madrid lo quiere cerrar tranquilamente para no sobrepagar y esperar ya para después del Mundial. Pero claro, aquí te entra el dilema de, oye, con Baena quizás subes escalones en cuanto al favoritismo para ganar el Mundial de Clubes. Así que ahí está un poco la balanza. El jugador parece que sí quiere jugar el Mundial de Clubes con el Atleti, que igual se puede forzar de algún modo. Y la postura del Atleti, sorprendernos, no nos va a sorprender porque es la de siempre, algo que no se puede entender en la élite. Ya vemos como otros equipos han reforzado el equipo para el Mundial de Clubes, lo vemos con el Real Madrid, que ha pagado esa cantidad al Liverpool para que Alexander-Arnold pueda estar en el Mundial de Clubes y sería la postura normal de cualquier club que quiera ir a por el torneo. Ahora, si quieres ir a Estados Unidos a ver qué pasa y si hay suerte seguir avanzando rondas, pues eso ya es otra cosa, pero creo que fortalecer al equipo sería algo muy importante, aparte de que tendría otro plus para la adaptación, tendría más tiempo para estar con el equipo y empezar por todo lo alto en una competición que da muchísimo dinero. Yo si fuese el Atleti intentaría reforzar al equipo de la mejor manera para que tuviese más posibilidades, porque es un torneo que si se gana, no hay ningún torneo en el mundo que mueva tantísimo dinero. Las cifras que se dan en este Mundial de Clubes son altísimas. Simplemente por ir, el Atleti va a ingresar o ha ingresado 50 millones de euros por la clasificación, más todo lo que puede ganar. Creo que el que lo gana son 170 millones de euros. Bueno, creo que sería una oportunidad muy, muy grande y ojalá el Atleti en estos días pueda avanzar en el tema de Baena porque incorporar futbolistas para mí sería una noticia grandísima y muy buena para el club para tener más facilidades y poder competir mejor
en el torneo. Al final este club siempre regatea por los fichajes, incluso si se tiene que esperar hasta el final del mercado lo va a hacer, así que siempre somos muy pacientes con el Atlético de Madrid. Al final hay veces que ha salido mal, han Tampoco salido hay que ranas. volverse locos, No hay que volverse estamos locos, diciendo, pero es verdad obviamente. que ha habido fichajes que se han estirado mucho y que incluso después no han llegado, así que esperemos que lo de Baena sí que salga adelante en los próximos días o en las próximas semanas. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Muchas gracias a todos, os damos las gracias en cada vídeo, pero es que está siendo increíble el crecimiento del canal, muchos suscriptores nuevos, así que os recordamos que es totalmente gratis y podéis darle a la campanita para que siempre os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo. Seguimos con más noticias, en este caso quizás lo catalogamos un poquito más de rumor en este sentido, no se ha confirmado desde España todavía, pero en la República, desde Italia, comentan que el Atlético de Madrid sigue muy atento a la situación de Lobotka, centrocampista del Nápoles, campeón de la Serie A, aunque hasta ahora no ha hecho ninguna oferta concreta. El Nápoles estaría planeando una renovación en su centro del campo y el futuro tanto del propio Lobotka como de Zambo Anguissa son bastante inciertos. La idea del Nápoles es fichar a Fratesi, otro futbolista que se ha relacionado con el Atlético de Madrid, pero en este caso al que relacionan en la República es a Lobotka con el propio equipo rojiblanco. Bueno, un nombre más para el centro del campo, aunque la realidad es que el Atleti tiene otras prioridades en esa posición. De Lobotka se ha hablado, vamos, en anteriores episodios del informativo colchonero, y ya no me acuerdo si de esta temporada o de la anterior, hablamos de él. Es un buen futbolista que ya conoce la liga de su paso por el Celta, aunque desde ese momento ha crecido muchísimo como jugador, pero el Atleti tiene ahora mismo otras prioridades para el centro del campo. Sí, podríamos decir que Johnny Cardoso es la opción A del Atleti y si no sale, pues quizás está mirando otras opciones y también por si hay otras salidas en el Atlético de Madrid, como por ejemplo la del propio Rodrigo de Paul. Sin embargo, desde Argentina, Verónica Brunati confirma que de Paul no se va a mover del Atleti. Si no llega a un acuerdo para renovar, va a cumplir el contrato vigente que finaliza el próximo año, en 2026. No son ciertos los rumores que lo vinculan con el Inter, según asegura Verónica Brunati, así que lo de Paul yo espero que renueve. Si se va a quedar de verdad, que renueve, porque si no, que salga gratis el año que viene va a ser pues una pifia del propio Atlético de Madrid, porque no habrá asegurado un rédito económico a un Rodrigo de Paul que ha rendido muy bien esta temporada. Y esperemos que la próxima temporada mejore incluso lo que hemos visto esta temporada, pero lo dicho, que puede salir gratis perfectamente la próxima temporada. A mí es un jugador que me parece que este año por fin se ha consagrado, que se ha convertido y ha dado ese paso para ser un jugador vital para Simeone, que ojalá pueda continuar la próxima temporada, pero obviamente yo sigo teniendo dudas por mucho que aseguren su continuidad. El Atleti lo ha dejado muy claro. Rodrigo de Paul renueva o el Atleti, si gana oferta, quiere vender al jugador porque no se quiere arriesgar a que salga totalmente gratis la próxima temporada como agente libre. Por lo tanto, la solución pasa por renovar a de Paul, o ya si no renueva, seguramente, lo dicho, el Atleti escuche ofertas y más con el deseo de vender al futbolista que con el deseo de que se quede, porque es un jugador que costó casi 40 millones de euros y por el que podría sacar un buen dinero en este mercado de fichajes. Otra cosa que finalmente renueve. El Atleti también no se va a volver loco, es algo que hemos dejado muy claro con la renovación de Rodrigo de Paul. Obviamente le va a mejorar el salario, pero sin llegar a los salarios que se han ofrecido en otras temporadas y por los que el Atleti llegó a tener un problema. Y mismamente en esta temporada, bueno, con Witsel son fichajes que, bueno, por el tema de que llegasen al club se pagó mucho a nivel salarial y obviamente esas renovaciones ya aquí no existen. Un Rodrigo de Paul que no estuvo presente estos últimos días en la vuelta al trabajo del Atlético de Madrid porque está con Argentina, está convocado con Argentina, igual que otros muchos futbolistas están con sus selecciones, pero el Atleti ya volvió ayer a los entrenamientos después de este descanso para preparar el Mundial de Clubes. Vemos en imagen a Musso, ahora hablaremos de él porque ya parece que va a seguir, por lo menos está el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid. En este entrenamiento de ayer, Simeone estuvo ausente por motivos personales, pero sí que estuvieron del primer equipo: Musso, Azpilicueta, Witsel, Galán, Reinildo, Coque, Pablo Barrios, Lemar, Lino, Llorente, Riquelme y Griezmann. También hubo bastante presencia de canteranos del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid B y del juvenil incluso, porque estuvieron Esquivel, Javi Serrano, Iker Duque, Rubén Gómez, Javier Boñar, Jero Espina, Ilias Costis, Dani Martínez, Julio Díaz, Taufik Seydou, Rayán Belaid, Adrián Niño, Javi Alonso y Sergio Esteban. Así que muchos futbolistas para ocupar los espacios, los huecos que han dejado los internacionales. Veremos a ver quién va y quién no va al Mundial de Clubes de ellos, pero sí que es verdad que puede haber bastante presencia de canteranos. Y ya hoy, en la sesión de esta misma mañana, Simeone ya ha vuelto, ya ha estado al frente del equipo y han estado más o menos los mismos futbolistas que estuvieron ayer.
¿Qué ha llamado la atención de esta vuelta al trabajo del Atlético de Madrid? Pues sobre todo un nombre, que es el de Carlos Martín, y es que el Atlético de Madrid ha confirmado en sus redes sociales que se reincorpora al Atleti tras su cesión al Alavés, así que vuelve de la cesión del equipo vasco, y Carlos Martín es posible que vaya incluso al Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid, pero es que a mí lo que más me ha llamado la atención incluso ha sido la posibilidad de que Moldovan vaya, porque en Mundo Deportivo Chema Fuente informa que el Atleti estaría negociando para poder contar con Moldovan en este Mundial de Clubes. Digo que me sorprende porque claro, es un portero que no ha contado para nada, ni cuando estuvo presente en el Atlético de Madrid, que lo ha hecho bien en el Sassuolo, que se pensaba en ejercer esa opción de compra, y claro, si ya está Muso, que ahora hablaremos de él, no sé para qué quieres también a Moldovan, está Oblak, están también porteros de la cantera, no sé, yo creo que lo de Moldovan sobra un poco, en mi opinión, sinceramente. Bueno, de Carlos Martín me parece bien, un poco para tener un poco más de fondo de armario y tener más posibilidades. Así también puede servir como pretemporada para Carlos Martín y siempre que un Atlético vuelva a casa es una fantástica noticia. Luego seguramente salga cedido. Igual el Alavés puede ser de nuevo el destino de Carlos Martín. Pero lo de Moldovan sí que llama un poco la atención porque parece que Muso va a continuar y como tercer portero Gomis se va a ir, pero la idea es que vaya al Mundial de Clubes, por lo tanto, un poco extraña esta información. Sí, hablando de Muso, como decíamos, también vamos a hablar del Lenglet, porque son dos futbolistas que estaban un poco en duda si iban, si no iban al Mundial de Clubes con el Atleti. Pues bien, el Mundo Deportivo Chema Fuente informa que no va a haber problema para que Muso esté en la competición, en el Mundial de Clubes. Se está entrenando con normalidad con el club, con el equipo. También, además, se va a poder contar con Lenglet, ya que en el acuerdo de cesión se incluyó el tema del Mundial de Clubes y todo está un poco a expensas de los trámites documentales que se puedan realizar a partir del 30 de junio para que el Atleti pueda inscribir con normalidad al Lenglet para el Mundial de Clubes. También es probable, incluso, ojo, que el Lenglet juegue el Mundial de Clubes con el Atleti ya siendo propiedad del Atlético de Madrid, así que está todavía en esas negociaciones que comentamos en el anterior mercado de fichajes, si rescinde con el Barça, si el Atleti llega a un acuerdo con el Barça, no sé, pero lo que sí parece seguro casi es que el Lenglet va a jugar con el Atleti este próximo Mundial de Clubes. Y ya pasamos un poco a tema de moda, por así decirlo, porque vamos con dos noticias sobre camisetas, una de ellas algo polémica por el color que se ha utilizado. Y es una nueva colaboración entre Nike y el Atleti por el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Sí, aquí lo vemos. Es una colaboración que han tenido muchos equipos del Mundial de Clubes con la NFL, por parte de Nike. Es verdad que color muy blanco para ser el Atlético de Madrid, las cosas como son. Pero bueno, ya forma más parte del marketing que de otra cosa. Así que bueno, ahí está esa camiseta rollo NFL para el Atlético de Madrid. Lo que sí que creo que es más importante es la próxima tercera equipación del Atlético de Madrid para la 25-26, y es que BR Fútbol ha hecho este edit que muestra cómo sería un poquito esta equipación completa, camiseta, pantalón, medias. A mí la verdad es que el tono me gusta. Es verdad que este azul no sé si puede solaparse un poco con la segunda, que es verdad que es más oscuro, un tono más oscuro, pero es también azul. Pero bueno, a mí me gusta también este tono de Total 90, que tienen otros muchos equipos élite que llama Nike, en este caso el Atlético de Madrid. No sé, a mí en general esperemos a ver qué ocurre y cuándo se anuncia, pero no pinta mal. Sí, pinta bastante bien. Un poco, bueno, se confirma, ¿no? Porque ya salió hace meses los colores de esta camiseta y cómo iba a ser el diseño. Nike está recuperando para esta temporada el diseño de esas camisetas Total 90 de hace más de una década. A mí personalmente me gusta mucho el diseño, lo único el color, pues un poco parecido a la segunda equipación. Bueno, parecido que son tonos de azul, es a lo que me refiero, pero vamos, creo que va a ser una camiseta bonita con el escudo en el centro del pecho y con ese diseño que personalmente me gusta bastante. Y cerramos este sexto episodio de Mercado de Fichajes con la confirmación de que el Atleti va a disputar la próxima Sela Cup. La Sela Cup 2025 que organiza el Newcastle es el sábado 9 de agosto, después ya del Mundial de Clubes, cuando ya ha hecho pretemporada o está haciendo la pretemporada del Atlético de Madrid. A las 2 de ese 9 de agosto será el partido femenino entre Newcastle femenino y Atlético de Madrid femenino, y a las 5 de la tarde de ese mismo día será el partido masculino. Así que, oye, una primera fecha de las que se conocen para el Atlético de Madrid para esa pretemporada de la 25-26. Con esta información cerramos este sexto episodio del Mercado de Fichajes del Atlético de Madrid. Un sexto episodio bastante cargado de noticias, sobre todo con la que hemos arrancado de ese comunicado, de esa circular de la IFAB sobre el penalti de Julián Álvarez en esa tanda ante el Real Madrid en Champions, pero también hemos hablado de temas importantes como la renovación de Coque, lo de Teo Hernández, que lo relacionan de nuevo con el Atlético de Madrid, lo de Gyökeres y esa posibilidad si sale Sorloz, también de Alex Baena y esas pocas prisas que tiene el Atlético de Madrid, la posible salida o la no posible salida de Paul, según informan desde Argentina, las palabras de Grimaldo y otros muchos temas que hemos comentado. Así que nada, Diego, ha sido un placer.
Igualmente, Dani. Antes dije que íbamos a hablar de Hincapié, pero no era en el día de hoy, me he adelantado, pero seguramente hablemos del ecuatoriano en los próximos días, así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el directo, a los que nos escucháis en diferido y nos vemos muy prontito porque van a salir noticias importantes en las próximas horas. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nada, gracias de nuevo también a J y John por ese Prime y para la gente de YouTube, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este sexto episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, qué opináis sobre todo, nos interesa mucho vuestra opinión del tema de Teo Hernández, también obviamente de lo de la IFAB, de la renovación de Coque, siempre desde el respeto, esperemos que no veamos ningún insulto al capitán porque no se lo merece y bueno, de los otros temas que hemos comentado en este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Nada, dejemos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.